Muy buenos días, soy David Morales, máster en Ginecología Oncológica de la Universidad de Barcelona, Hospital Universitario Bellvitge en Barcelona y ginecólogo oncólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, Instituto Nacional de Cancerología, y hoy vamos a desarrollar el tema de cáncer de cervix en el embarazo. Hablando de la situación actual del cáncer de cervix, lo consideramos como un problema de salud mundial. La incidencia anual global según Globocam para el 2012 fue de 528.000 casos nuevos a nivel mundial. La mortalidad anual a nivel mundial fue de 266.000 casos. Lo consideramos el cuarto tipo de cáncer más común en las mujeres en todo el mundo. Y aunque las tasas de cáncer cervical están disminuyendo en países desarrollados como los Estados Unidos, la incidencia sigue siendo alta entre las mujeres hispanas, latinas, negras y las mujeres asiáticas. Hay que tener en cuenta que el 85% de los casos y de la mortalidad es proporcionada por los países en vías de desarrollo, donde el cáncer de cervix es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. La situación en nuestro país para el cáncer de cervix lo tenemos en la siguiente forma. La incidencia de cáncer de cervix es de 18.7 por 100.000 habitantes en Colombia y la mortalidad es de 7 por 100.000 habitantes. Tenemos una meta establecida según el Ministerio de Salud para reducir la tasa de mortalidad a una frecuencia inferior al 5 por 100.000 para el año 2021. También dentro de la situación existe un grave problema en cuanto al diagnóstico de cáncer de cervix en la mujer, especialmente en la mujer joven, ya que la capacidad productiva de la mujer va a caer. Muchas de ellas van a tener pérdida laboral secundaria a su patología. Varias mujeres van a ser madres solteras en las cuales la situación económica y social del país no va a ser muy favorable para poder llevar un completo control de su enfermedad, y el impacto psicológico en relación a su bienestar, tanto el bienestar sexual como el bienestar físico, va a ser alterado, y van a ser mujeres que viven en completa ansiedad por la recurrencia que puede tener la enfermedad dentro de algunos años si es que se llega a presentar. La situación para la mujer embarazada es la siguiente. La tasa de cáncer cervical es aproximadamente de 1 a 12 por cada 10.000 embarazos. Eso equivale aproximadamente a un 0.05 a 0.1% de la tasa de cáncer cervical. Y tenemos entonces que el 3% de los cánceres de cervix van a ocurrir durante la edad de gestación. En cuanto a los síntomas, la exploración física y los estudios de estadificación para cáncer de cervix en el embarazo no difieren mucho en relación a la mujer no embarazada. En relación a los síntomas, la mujer puede presentar sangrado escaso o ausente dependiendo del tamaño tumoral. La mayoría de las mujeres pueden estar asintomáticas y tener una enfermedad microscópica. Algunas de ellas pueden sentir sensación de presión o dolor pélvico dependiendo del tamaño del tumor, si es una enfermedad avanzada, y otras pueden tener sangrado durante la relación sexual. La exploración física es similar a la mujer no embarazada. Se debe hacer una evaluación física completa, evaluar las partes donde pueden hacer metástasis los carcinomas ginecológicos, evaluar la fosa supraclavicular izquierda, evaluar las ingles, si hay presencia o no de adenopatías inguinales, y el tacto vaginal y el tacto vagino-rectal para establecer el compromiso parametrial. La especuloscopia también es importante para determinar el tamaño tumoral, la localización tumoral y las características de la masa definida macroscópicamente. En relación a la colposcopia es una evaluación completamente diferente en la mujer embarazada versus la no embarazada.
La colposcopia se hace mucho más difícil practicarla en la mujer embarazada, ya que los cambios de la gestación hacen que las imágenes colposcópicas puedan verse aumentadas o distorsionadas por los efectos que produce el embarazo en el cuello uterino. Más adelante vamos a ver algunas imágenes, y en relación a la estadificación, nosotros debemos solicitar con el diagnóstico de cáncer de cervix en el embarazo iguales exámenes serológicos o sanguíneos que en la mujer no embarazada, como el hemograma, las pruebas de función hepática, las pruebas de función renal. Se solicita una resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis como procedimiento para determinar tamaño tumoral o compromiso del cervix, además que nos permite evaluar la posibilidad de compromiso ganglionar o determinar si hay alguna adenopatía en la imagen, y tenemos que también solicitar una radiografía de tórax solamente en aquellas embarazadas que presenten cáncer de cervix con una imagen o con un tumor macroscópicamente visible en el cuello del útero. Al contrario de las pacientes no embarazadas, en las cuales usamos un TAC de abdomen contrastado, la resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis en la embarazada pues nos lleva a contraste por el mismo estado de gestación. Como decíamos anteriormente, hay cambios colposcópicos que suceden en el embarazo, como la prominencia aumentada de patrones vasculares, la prominencia disminuida del epitelio cetoblanco debido a mayor perfusión cervical, la metaplasia madura difícil de distinguir de las lesiones epidermoides intraepiteliales de grado bajo, existe desidualización del cervix uterino, y el punteado fino y patrón de mosaico puede localizarse dentro de la metaplasia, lo cual puede llevar al diagnóstico de lesiones colposcópicas de alto grado en pacientes que tienen lesiones histopatológicas de bajo. Las imágenes colposcópicas van a ser diferentes a medida que transcurre el embarazo. Es mucho más difícil la colposcopia a medida que avanza la edad gestacional, porque los grados de desidualización e hipertrofia e hiperplasia del cervix y los grados y zonas de metaplasia van a ser diferentes, con mayor ectopia a medida que transcurre la gestación. Es así como al final del embarazo o en el tercer trimestre, la hiperplasia y la hipertrofia glandular es mucho más pronunciada en toda la parte del exocervix, y básicamente solo vemos la parte glandular y la zona de transformación completamente abierta y expuesta, con diferentes grados de desidualización. Luego que ya hemos estudiado la epidemiología, los síntomas y cuáles son los estudios de extensión que se debe pedir en una mujer embarazada con cáncer de cervix, tenemos que repasar los estadios clínicos. La FIGO establece unos estadios dependiendo del tamaño tumoral y del grado de compromiso parametrial para cáncer de cuello uterino. Tenemos entonces que se divide el cáncer de cuello uterino en microinfiltrante, infiltrante y localmente avanzado. Las lesiones microinfiltrantes son aquellas lesiones que están por debajo de 5 milímetros y corresponden a los estadios clínicos 1A1 y al estadio clínico 1A2. Las lesiones infiltrantes corresponden al cáncer de cervix estadio clínico 1B1. Si es una lesión microscópica que superpasa los límites del 1A2, sería una lesión microscópica 1B1, pero si es una lesión visible por debajo de 4 centímetros, también corresponde al estadio clínico 1B1. Si la lesión es visible y es mayor a 4 centímetros, corresponde a una estadificación 1B2, y si la lesión, además de comprometer el cuello uterino, compromete el tercio superior o menos del 50% de la vagina, correspondería a una lesión estadio FIGO 2A. El 2A también se divide en 2A1 en aquella lesión con compromiso vaginal menor de 4 centímetros, y el 2A2
con aquella lesión con compromiso vaginal mayor a 4 centímetros. Y también tenemos el estadio clínico 2B, en el cual existe compromiso del parametrio sin llegar a la pared pélvica, la infiltración por el tumor. Aquí tenemos una tabla comparativa en la cual evaluamos el porcentaje en que se presenta el cáncer de cervix en las mujeres embarazadas en comparación con las mujeres no embarazadas por estadios clínicos. Tenemos entonces que los estadios clínicos 1 y 2 son los estadios con mayor frecuencia en la cual se presentan en las mujeres embarazadas, teniendo al estadio clínico 1 con un porcentaje en 70-80% de presentación en la mujer embarazada, en comparación con 42% en la mujer no embarazada, y para estadios clínicos 2, 11-20% en la mujer embarazada en comparación con 35% en la mujer no embarazada. Así que como mayor conclusión tenemos que en el embarazo la mayoría de los diagnósticos se van a hacer en estadios clínicos 1. Dentro del enfoque de manejo tenemos que considerar diferentes factores en las mujeres con cáncer de cervix y embarazo. El primero es el estadio, determinado por el examen físico y el estudio imagenológico. Segundo es la viabilidad fetal al momento del diagnóstico. Tenemos que establecer si el feto es viable o no es viable para determinar una conducta a seguir en el embarazo. Y el trimestre en el cual se encuentra o la edad gestacional en la cual se hace el diagnóstico de cáncer de cervix en el embarazo. El otro factor es si la mujer desea o no preservar el embarazo. Ya está en todo su derecho, ya que tiene una enfermedad que afecta su vida y su pronóstico. Entonces ella debe considerar y pensar muy bien junto con su pareja y asesorada por un grupo multidisciplinario de médicos expertos si desea o no preservar el embarazo. Y el otro factor a considerar está relacionado con la fertilidad, ya que una mujer puede no preservar un embarazo dependiendo del estadio clínico, pero sí desear preservar su fertilidad para futura gestación. El compromiso ganglionar es un factor pronóstico en cáncer de cuello uterino en mujeres embarazadas y en mujeres no embarazadas. Además, en las mujeres embarazadas, el determinar el estado nodal puede establecer conductas en cuanto a si se sigue o no se sigue con la gestación. La estadificación nodal se puede realizar por linfadenectomía, por vía laparoscópica, si la gestación está por debajo de las 20 a 22 semanas, o establecer si existe o no compromiso nodal por el medio de imagen de resonancia magnética nuclear, teniendo en cuenta que la resonancia magnética nuclear tiene un valor predictivo negativo de 95% para invasión parametrial, 96% para invasión vaginal y de un 93% de compromiso nodal. Así que existe una tasa o un porcentaje no despreciable de falsos negativos que van a ser no diagnosticados por imagen de resonancia magnética nuclear. El compromiso nodal o la estadificación nodal es el factor pronóstico más importante en cáncer de cervix, tanto en la mujer gestante como en la mujer no embarazada. Nosotros podemos encontrar ganglios positivos en cáncer de cuello uterino hasta en el 20% en estadios tempranos. Y si el ganglio que se establezca como positivo es de localización paraórtica, podemos determinar que la supervivencia global se va a ir en detrimento en relación a que una mujer, por ejemplo, con cáncer de cervix estadio 1B, en la cual la supervivencia con tratamiento puede llegar a ser un 85% a 5 años, puede caer esa supervivencia hasta un 35 a 50% a 5 años si presenta compromiso ganglionar paraórtico.
Cuando la terapia del cáncer se debe posponer, la exclusión de metástasis ganglionar constituye un parámetro crucial para el pronóstico materno. Si el ganglio linfático llega a ser positivo, el tratamiento oncológico estándar debe aplicarse de inmediato y el embarazo se debe suspender o interrumpir o evacuar. Ante la ausencia de metástasis ganglionar, la terapia de cáncer se puede posponer en pro de lograr maduración pulmonar fetal y un mejor pronóstico para el feto. Podemos encontrar reportados en la literatura diferentes flujogramas de manejo en las pacientes con cáncer de cervix y embarazo, pero cada caso se debe individualizar y ser tomada la decisión en una junta médica. En general podemos considerar que las pacientes con carcinoma de cervix in situ deben continuar su gestación hasta terminar el embarazo y después ser llevada esa paciente a una conización terapéutica. Si las pacientes tienen un cáncer de cervix estadio 1A1, en una gestación se debe evaluar si la gestación es previable o es viable. Si la gestación es previable, las conductas van a ser similares a las pacientes no embarazadas. Es decir, se debe evacuar la gestación vía quirúrgica y se debe someter a esa paciente, si desea la fertilidad, a una conización terapéutica, y si la paciente ya tiene fertilidad satisfecha, la conducta es una histerectomía extrafacial, dependiendo de la edad gestacional, con fetus in situ. Si la paciente tiene un embarazo viable y una paciente con un carcinoma estadio 1A1 desea futura fertilidad, la conducta puede ser la conización, y si la paciente no desea la fertilidad, la histerectomía simple es la conducta luego de la evacuación vía del parto por cesárea. En los estadios 1A2 y 1B1 en embarazos previables, si la paciente no desea continuar con el embarazo o la condición fetal no lo permite, la histerectomía radical con fetus in situ es una conducta a tomar. En pacientes con estadios 1A2 y 1B1 en fetos viables, generalmente diagnosticados en el segundo trimestre en su sección tardía, las pacientes pueden considerar en seguir con la gestación y recibir quimioterapia neoadyuvante como manejo en pro de lograr una maduración pulmonar fetal antes de realizar la evacuación del embarazo. Siempre la evacuación del embarazo va a ser por vía cesárea, y la cirugía complementaria para el manejo definitivo del cáncer de cuello uterino debe realizarse inmediatamente en la cesárea o posteriormente a la evacuación del embarazo. Unas semanas posteriores se realizará la cirugía, que concluirá pues en la histerectomía radical más la linfadenectomía pélvica, más o menos biopsia paraórtica inframesentérica. Si la paciente en la pieza quirúrgica presenta factores de riesgo que ameriten adyuvancia, pues entonces la paciente irá, sí o no, dependiendo de los factores, a un manejo adyuvante con quimiorradiación. Entonces, las pacientes hoy en día con cáncer de cervix que se diagnostiquen en el segundo trimestre tardío, o sea, en la viabilidad fetal, con generalmente estadios 1B o estadios 2, pueden decidir continuar con la gestación en pro de lograr una maduración pulmonar fetal para la evacuación fetal por vía cesárea. Y esas pacientes son candidatas a recibir entonces neoadyuvancia con quimioterapia. ¿Qué es neoadyuvancia? Pues es la primera intervención que se realiza antes del manejo definitivo. En este caso va a ser quimioterapia. ¿Cuáles son los objetivos de la neoadyuvancia en cáncer de cervix y embarazo? Primero, reducir el volumen del tumor. Segundo, control de la enfermedad micrometastásica a nivel ganglionar y parametrial. Tercero, permitir la maduración pulmonar fetal. Y cuarto, las tasas de respuesta que se logran con márgenes quirúrgicos libres
y tasas de respuestas parciales o completas están alrededor de un 40 o un 50% en las mujeres con cáncer de cervix que reciben neoadyuvancia con cisplatino o quimioterapia combinada cisplatino-paclitaxel. Es de aclarar que aunque la quimioterapia neoadyuvante en cáncer de cuello uterino es una conducta que se puede realizar, aún se considera como una conducta experimental y que debe ser tomada la decisión bajo un consenso médico, ya que no existen estudios prospectivos randomizados, sino series de casos y reportes de casos en los cuales se ha establecido quimioterapia neoadyuvante y se ha implantado quimioterapia en la mujer con cáncer de cervix y embarazo que desea continuar la gestación con un feto viable. Las ventajas es que además disminuye el volumen tumoral permitiendo la realización de cirugías no consideradas técnicamente posibles antes de la administración e incrementa la posibilidad de tener márgenes libres de tumor y controla la enfermedad micrometastásica, esto como consideraciones para cáncer de cervix en general. Específicamente durante el embarazo, la quimioterapia neoadyuvante comparte las anteriores características, pero además permite tratar o estabilizar la enfermedad mientras se logra maduración pulmonar fetal. Además, constituye una importante opción razonable para muchas mujeres sometidas a la disyuntiva de confrontar su salud con la de su hijo. Como en toda intervención, pueden existir complicaciones relacionadas con la quimioterapia en el embarazo. Durante el primer trimestre, el uso de quimioterapia como agente único puede desencadenar en un porcentaje de un 7.5 a un 17% malformaciones asociadas con el agente quimioterapéutico. Si es un múltiple agente o dos agentes, el porcentaje aumenta hasta un 25%. Para el segundo y tercer trimestre, las complicaciones son mucho menores, en relación a 1 a 3%, y están relacionadas con restricción de crecimiento intrauterino, muerte in útero, amenaza de parto pretérmino, bajo peso al nacer, supresión hematopoyética, infertilidad y en relación al cisplatino, pérdida de la audición y ventriculomegalia, pero como hablamos en una proporción mucho menor. Dentro de la clasificación de toxicidad según la FDA, todos los agentes quimioterapéuticos en el embarazo son categoría D. Es también cierto que los niveles de concentración del agente quimioterapéutico son menores tanto a nivel de cordón umbilical como a nivel del líquido amniótico en comparación con los niveles séricos maternos. Los niveles a nivel de sangre de cordón umbilical están alrededor de un 31 a 65% en comparación con el 100% del agente quimioterapéutico materno, del 13 al 42% en el líquido amniótico y de 1 a 10% encontrado en leche materna. En esta diapositiva se resumen todos los estudios reportados de quimioterapia neoadyuvante en mujeres con cáncer de cervix diagnosticado durante el embarazo. Vemos estudios desde 1996 hasta la fecha actual. La edad promedio de las embarazadas alrededor de los 30 a 35 años y como hablamos en una anterior ocasión, el estadio FIGO está en su mayoría representado por estadios clínicos 1B. Casi un 90% van a ser carcinomas escamocelulares y la edad gestacional al diagnóstico es en su mayor proporción en el segundo trimestre con edades que van desde los 19 semanas de embarazo, 16 semanas de gestación hasta 26 semanas de gestación. Los agentes quimioterápicos neoadyuvantes usados siempre van en combinación con cisplatino. Anteriormente se utilizaba más que todo cisplatino y vincristina y actualmente se usa cisplatino como monoagente o en su asociación con paclitaxel. El estado fetal y el resultado fetal
a la evacuación por cesárea en todos han sido fetos normales con pesos establecidos desde los 2.500 hasta 2.990 gramos, y en su mayoría las mujeres no tienen evidencia de la enfermedad durante el seguimiento, y la recaída está en relación con lo esperado para la edad para el estadio clínico tumoral. Esta es una publicación del 2011 en la cual utilizan quimioterapia neoadyuvante usando dos agentes quimioterapéuticos, el cisplatino y el plaquitaxel, y dentro de su revisión establecen que las edades gestacionales de evacuación al parto están alrededor de las 33 a 36 semanas de gestación, con unos promedios de seguimiento que van alrededor de los 2,5 hasta los 5 años, y en la mayoría de las mujeres no hay evidencia de enfermedad luego del agente quimioterapéutico y el tratamiento estándar, con unos resultados de unos fetos y unos recién nacidos al parto completamente normales. Podemos decir entonces, luego de una extensa revisión de la literatura, que la quimioterapia neoadyuvante en los casos de cáncer de cervix diagnosticados durante la gestación, en el segundo trimestre tardío y con fetos viables, y en pacientes que desean continuar la gestación, es una opción posible y es una opción segura en términos perinatales para lograr estabilidad de la enfermedad mientras se logra la maduración del embarazo, y debe siempre ser ofrecida a las pacientes con cáncer de cervix y fetos viables. Existen algunas recomendaciones europeas para el manejo de cáncer cervical durante el embarazo. En pacientes diagnosticadas con estadio 1B1 antes de la semana 18 a 22, cuando la linfadenectomía pélvica laparoscópica es todavía técnicamente factible, esta se debe realizar en pacientes que tengan tumores de menos de 2 centímetros. Como hemos dicho anteriormente, ante la ausencia de afectación ganglionar, se debe realizar seguimiento con un examen clínico y resonancia magnética nuclear cada 4 a 8 semanas, pero no hay consenso con este seguimiento. En ausencia de progresión de la enfermedad, el tratamiento curativo del tumor se debe comenzar tan pronto como se logre la madurez pulmonar fetal. Siempre se debe evacuar por vía cesárea. Ante la presencia o confirmación de ganglio positivo, se debe realizar inmediatamente la interrupción del embarazo y se debe recomendar el tratamiento estándar de quimiorradioterapia con útero ya evacuado. En estadio 1B1 con un tumor de 2 a 4 centímetros, en pacientes por debajo de la viabilidad, la interrupción del embarazo es la primera opción que se debe discutir con la paciente. Si la paciente rechaza la primera opción, entonces se debe individualizar el caso y tomar la decisión igual en una junta médica. En pacientes diagnosticadas estadio clínico 1B1 con fetos viables, la linfadenectomía laparoscópica ya no es técnicamente posible. En tumores de menos de 2 centímetros existe en algunos sitios incertidumbre oncológica, ya que se puede plantear o no un seguimiento con resonancia, y cuando se confirme maduración pulmonar fetal, evacuación. En tumores de 2 a 4 centímetros se debe individualizar el caso, y si el tamaño del tumor es cerca de 4 centímetros, la opción es el uso de la quimioterapia neoadyuvante como lo habíamos propuesto. En paciente con tumores clínicamente evidentes mayores de 4 centímetros, es decir, estadios FIGO 1B2, si se diagnostica antes de la viabilidad, o sea, 22 a 24 semanas, la quimiorradiación con útero vacío es el manejo estándar. Si la paciente tiene un feto viable y si desea preservar la viabilidad o el embarazo, la quimioterapia neoadyuvante es la mejor opción
para ofrecer a esta paciente. Fuera del contexto del embarazo, hay estudios, específicamente metaanálisis, en los cuales evalúan la quimioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de cervix, estadios FIGO 1B1 a 2A, y determinan que la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión no está impactada por el uso de la quimioterapia neoadyuvante en pacientes factibles quirúrgicamente. En algunos otros metaanálisis evalúan y definen que la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad sí está impactada por el uso de quimioterapia neoadyuvante. Aunque es cierto que con el uso de la quimioterapia neoadyuvante pueden obtenerse en mayor proporción márgenes quirúrgicos libres, la NCCN recomienda que fuera de un ensayo clínico no se debe usar la quimioterapia neoadyuvante. Luego del año 2000, la quimioterapia neoadyuvante empezó a usarse en combinación con paclitaxel. Se ha determinado que con el uso de la quimioterapia combinada de platino y taxano, las tasas de respuesta parciales son ahora mayores en comparación con las anteriores evidenciadas con el uso exclusivo de cisplatino. Estos son los reportes más recientes en los cuales se determina el uso de la quimioterapia neoadyuvante en combinación de platino y taxano en pacientes con cáncer de cervix, estadios 1B2, en los cuales son gestaciones terminadas vía cesárea, y la edad de gestación al parto en promedio están alrededor de las 33 a las 36 semanas sin ninguna complicación en el resultado neonatal. De igual manera tenemos los reportes actuales de las pacientes manejadas en la gestación con cáncer de cervix y que recibieron neoadyuvancia en estadios clínicos 2. La mayoría de ellas fueron evacuadas alrededor de la semana 34 a 35 por vía cesárea sin ninguna complicación neonatal. Este es un esquema en el cual se resume el manejo de cáncer de cervix durante el embarazo. Se describen unas recomendaciones generales, dentro de ellas se encuentran el no uso de la quimioterapia en el primer trimestre de la gestación, la conización o manejo conservador hasta el parto para pacientes que tengan volúmenes tumorales pequeños, estadio clínico 1A2 o 1B1, indicación de esto sería tumores microscópicos, la no realización de la linfadenectomía pélvica, obviamente por razones técnicas después de la semana 24, y el uso de la quimioterapia neoadyuvante en pacientes con fetos viables y tumores clínicamente evidentes, la cesárea como método de evacuación para las pacientes con cáncer de cervix con quimioterapia neoadyuvante y posterior histerectomía radical, la detención o terminación del embarazo en pacientes con fetos no viables en tumores clínicamente evidentes y en su mayoría mayores o iguales a 4 centímetros en pacientes por debajo de la viabilidad de 24 semanas, y el uso de la linfadenectomía en mujeres que tengan gestaciones de segundo trimestre temprano que no acepten la interrupción del embarazo en tumores clínicamente evidentes y en los cuales se pueda realizar una linfadenectomía pélvica para poder lograr tomar una mejor decisión en una junta multidisciplinaria. Ya finalizando nuestro tema, tenemos unas premisas para recordar en relación a cáncer de cervix y embarazo. La primera, el cáncer cervical es la neoplasia maligna ginecológica diagnosticada con mayor frecuencia en mujeres embarazadas. La mayoría de las mujeres tienen enfermedad en estadio FIGO 1. El cáncer cervical invasivo durante el embarazo crea un dilema clínico y requiere una atención multidisciplinaria.
Otra premisa está en relación a que las mujeres deben tomar la difícil decisión, ya sea de retrasar el tratamiento hasta la madurez documentada del feto o someterse a un tratamiento inmediato basado en su estadio de la enfermedad, y las mujeres que retrasan el tratamiento hasta la madurez del feto deben tener a sus hijos siempre por vía cesárea. Para finalizar nuestra charla tenemos las siguientes conclusiones en relación a nuestro tema. La primera, que no debemos o no se debe usar quimioterapia neoadyuvante durante el primer trimestre de gestación. Los agentes quimioterápicos como neoadyuvancia son seguros en segundo y tercer trimestre. Tercero, el cáncer de cervix por encima de las 24 semanas debe ser siempre evaluado en el contexto de la viabilidad fetal y debe ser una opción sugerida y recomendada o planteada a las mujeres con cáncer de cervix y embarazo. Cuarto, la linfadenectomía pélvica siempre debe ser realizada antes de las 22 semanas. Quinto, se debe llevar a cabo mínimo 2 y máximo 4 ciclos de quimioterapia antes de la terminación del embarazo. Sexto, no administrar 3 semanas antes del parto la quimioterapia debido al impacto que tiene en la hematopoiesis tanto materna como fetal y así disminuir las complicaciones maternas y fetales al nacimiento. O sea que se debe esperar mínimo 3 semanas antes del parto de la cesárea. Y séptimo, cambios fisiológicos maternos pueden alterar el metabolismo y distribución y eficacia de los agentes de quimioterapia. Y octavo, la cesárea siempre debe ser realizada en un sitio que tenga una unidad especial neonatal para el cuidado y seguimiento del neonato. Gracias, muy amables.